Ahora les comentaré la historia de los accidentes paranormales en Black Hope. Para que lo sepan, Black Hope fue un cementerio de Texas en el siglo XIX. Especialmente iba dirigido a personas afroamericanas. Actualmente su ubicación se ve cubierta por una subdivisión de viviendas, por lo que ya no es un cementerio. En 1982, Sam y Judith Haney fueron una de las parejas que compraron casas en el área de Newport de Houston, en Texas. Un año después, Sam quiso excavar en su patio trasero para formar una piscina. Un anciano, de la nada, llamó a su puerta, diciéndole que estaba a punto de desenterrar restos humanos. La razón por la que sabía eso era porque aquel anciano había sido quien enterró los cuerpos cuando era un cementerio, hacía ya mucho tiempo. Sam no prestó mucha atención y continuó con su labor. Luego de un rato cavando, halló dos cuerpos, justo donde el anciano le había apuntado. Había dos ataúdes que contenían dos cadáveres esqueléticos. El hombre llamó al sheriff y al forense del condado, quienes realizaron una exhumación oficial. La mayoría de los huesos ya eran polvo y otros, al tocarlo, se desintegraban. Los esqueletos tenían anillos de bodas en sus manos. Sam y Judith intentaron descubrir la identidad de estas personas. Se comunicaron con un residente muy antiguo, Jasper Norton. Este les dijo que cuando adolescente él cavaba varias tumbas justo en el lugar donde las casas habían sido construidas, por lo que antes ese sitio era un cementerio. La gente enterrada era mayormente personas esclavizadas, y el último entierro data de 1939. Esta pareja logró dar con la identidad de aquellos cadáveres encontrados. Se trataban de Betty y Charlie Thomas, quienes habían nacido en esclavitud y que fueron liberados durante la época de la Guerra Civil, muriendo finalmente en los años 30. Sam y Judith decidieron volver a enterrar los cadáveres. Después de esto comenzó a suceder algo muy extraño. Una noche, Judith Haney notó que su reloj brillaba y chispeaba. Cuando lo revisó, el reloj estaba desconectado. Otra noche, Sam estaba trabajando en el turno nocturno, así que ella estaba sola en casa. Luego de tomar una ducha, escuchó que su puerta corredera se abría y se cerraba. En eso escuchó que alguien había dicho: ¿qué estás haciendo? Ella asumió que era Sam, pero él no estaba allí, por lo que se asustó. A la mañana siguiente de aquel suceso, ella fue a buscar unos zapatos al armario, pero no estaban. Su esposo la ayudó. Revisaron la casa entera, pero no lograron hallarlos. De una manera bastante extraña, estos zapatos se encontraban sobre la tumba de Betty y Charlie. Más tarde descubrieron que ese mismo día era el cumpleaños de Betty. Esta pareja, Sam y Judith, no fueron los únicos que experimentaron fenómenos sobrenaturales. Una docena de vecinos también habían informado que las luces, televisores y grifos de sus casas se encendían y se apagaban, sin razón alguna. Cuando las personas dijeron haber visto apariciones fantasmales y que habían escuchado que alguien les hablaba, sin saber quién o qué era, comenzaron a asustarse demasiado, pero no hallaban respuestas.
Otra pareja que se mudó al mismo vecindario, Ben y Jean Williams, notaban que todas sus plantas morían de manera inexplicable. Además, notaron marcas extrañas en un árbol cerca de los sumideros. También había una flecha que apuntaba hacia el suelo y 2 barras horizontales debajo. Otro residente longevo les contó que en ese lugar habían sido enterradas sus 2 hermanas. Los Williams se sintieron culpables por profanar sus tumbas. La nieta de esta pareja, Carly, informó que durante el verano, mientras estaba con sus abuelos, había momentos en que le llegaba un soplo de viento, el cual no provenía de ningún lugar aparentemente lógico, pues el sol estaba pegando fuerte. También recordó otros incidentes en la casa. Los inodoros solían descargarse por sí solos. En ocasiones se escuchaba conversaciones dentro del baño cuando éste en realidad estaba desocupado. Además oía murmullos, pero ella nunca pudo ver nada. Jean también recordaba otro incidente. Cuando ella y Carly iban a tomar una siesta, escucharon el sonido de la puerta trasera abriéndose. Esta luego se cerraba y volvía a abrirse y cerrarse sin cesar. Después se escucharon unos pasos como si alguien se estuviera acercando, pero no había nadie. Jean expuso que eso se debía a que vivían en lo que antes era un cementerio. Además, se mostraba muy asustada. 6 meses más tarde, unos parientes de los Williams fueron diagnosticados con cáncer. 3 de ellos murieron. La pareja sintió que se debía a que los espíritus que residían en el lugar les habían enviado una especie de maldición o algo por el estilo. Por otro lado, los Hannis, Sam y Judith, demandaron a la empresa que construyó las viviendas ahí, dado que no reveló esa información y la mantuvo oculta. Luego de un par de sesiones, Ben y Jean perdieron el caso y tuvieron que pagar $50,000 en costes judiciales. Se declararon finalmente en quiebra. Los Williams siguieron con acciones legales totalmente en vano. Jean empezó a buscar más cuerpos, pero cayó enferma. Luego su hija, Tina, se ofreció a terminar el trabajo, pero también se enfermó. Aquel día, Ben llamó al hospital. Su hija fue internada, pero murió a los 2 días, con solo 30 años y de un ataque cardíaco. La pareja decidió irse del lugar, cambiándose a Montana. Desde entonces nadie ha podido explicar qué pasó con estas 2 parejas. Se cree que finalmente pudieron descansar en paz, pues ya no se enfrentarían a estas fuerzas espirituales. Este caso inspiró el libro El horror de Black Hope, escrito por Ben y Jean Williams, y también la película de 1992, Grave Secrets. Gente de la audiencia, ¿a qué crees que se debieron estos sucesos? ¿Crees que realmente estos lugares estén poseídos por fuerzas sobrenaturales o por los antepasados que fueron enterrados ahí? Por último, les quiero relatar un cuento popular y muy conocido en Taiwán. Dice así: un joven que asistía a clases nocturnas, una noche de camino a casa luego de aquellas clases, tomó el camino que atravesaba un bosque de bambú. Era el camino más corto para llegar a su hogar. Mientras avanzaba, se detuvo cuando llegó a un gran tallo de bambú que se posaba en medio.
estaba temblando y muy asustado, mientras recordaba las historias que había escuchado sobre los fantasmas de bambú. En eso giró y corrió por donde había venido y luego tomó el camino largo para ir a su hogar. Ya llegando, sus padres lo regañaron por la hora. Les contó el chico sobre el tallo del camino y ellos le creyeron. No hubo más problemas. Al día siguiente apareció un informe de una persona que se había suicidado cerca de donde estaba aquel tallo que bloqueaba el camino. Lo curioso de esto es saber por qué al chico le aterrorizaba tanto un brote de bambú. Resulta que, según el folclore taiwanés, hay un fantasma con intenciones malas, negativas, que además es invisible y que acecha en los bosques de bambú, esperando atrapar personas y conducirlas a la muerte. Se dice que es más activo por las noches y que a veces se puede oír una risa bastante extraña desde dentro de aquel bosque. Se cuenta que varias personas de ese país ven estos fantasmas. Muchas veces los más desafortunados son atrapados por estos seres. Cuando un viajero se encuentra con uno de estos tallos e intenta pasar por encima, se dice que el tallo comienza a crecer y atraviesa a la persona matándola al instante. Esto haría que aquella alma se convirtiera en un nuevo fantasma del bambú. Existe otra leyenda china relacionada con los bosques de bambú. Esta cuenta que una madre se despertó un día muy temprano por la mañana, alrededor de las 4, para ir a vender verduras en el mercado. Ella tenía que atravesar un bosque de bambú y siempre lo hacía con los ojos cerrados. Una mañana, esta mujer caminaba por el bosque hasta el mercado, mientras una niebla espesa había aparecido en el camino. Luego este camino se dividió en dos. Ella, nerviosa, se quedó quieta y esperó a que la niebla se disipara para seguir avanzando. Finalmente llegó a su destino, sin ser perjudicada. En China se cree que si se toma el camino equivocado en estas situaciones, uno se podría perder para siempre. A pesar de ser solo leyendas, muchas personas reportan cada año extraños avistamientos fantasmales y sobrenaturales en los bosques de bambú, sobre todo horas antes o un día antes de que alguien se suicide. ¿Qué crees, auditor, auditora, que pueda provocar estas muertes, estos suicidios? ¿Serán realmente apariciones fantasmales o fenómenos sobrenaturales? ¿Qué es lo que crees que podrían ver estas personas? ¿Podrían sentir o podrían escuchar? ¿Tú te atreverías a andar y caminar por un bosque de bambú? Definitivamente uno de los temas que provoca más terror y miedo en la gente son los fantasmas. Estas apariciones un tanto incorpóreas que causan temor. Estos, al no saber claramente qué son, nos pueden causar extrañas sensaciones en el cuerpo. Además, seas creyente o no, es bastante extraño que ocurran sucesos como los que acabamos de relatar. Recuerda que si quieres escuchar nuestros programas que han salido al aire, puedes hacerlo mediante Spotify y YouTube, buscando Miedo con Emoción. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a seguir nuestro playlist. Te ha hablado Ariel y nos encontraremos en una próxima oportunidad para relatar más historias, experiencias, leyendas y
curiosidades terroríficas en miedo con emoción. Hasta pronto. Es momento de despedirnos. Nos estaremos viendo en otra ocasión para seguir hablando de más leyendas, misterios e historias de horror junto a Ariel. Hasta la próxima.